nombre es Betsabeth Bastidas, soy de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas. El siguiente video tutorial es acerca de DMX de Big Boyer, relacionado con la materia de Sistemas Expertos 1, impartida por el docente ingeniero Jorge Pincay. En el contenido de este video tendremos objetivos, herramientas a utilizar, escenarios de trabajo, escenario de lecciones y el desarrollo de la práctica. En el objetivo tenemos crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta de extensiones de minería de datos DMX. A continuación, estos modelos de minería de datos se utilizarán para crear predicciones que determinan si un cliente adquirirá una bicicleta. Herramientas a utilizar. Entre estas tendremos SQL Server 2012, que es el gestor de base de datos de Microsoft, de tipo Analysis Services. También contaremos con la base de datos Adventure World 2012. En el escenario de trabajo tenemos que Adventure World Cycles ha decidido ampliar su análisis de datos mediante la creación de una aplicación personalizada que use la funcionalidad de minería de datos. El objetivo de la aplicación personalizada es poder tomar como datos de entrada características concretas acerca de un cliente potencial y predecir si adquirirá una bicicleta. También tomar como datos de entrada una lista de clientes potenciales, así como características acerca de los clientes y predecir qué clientes adquirirán una bicicleta. En el escenario de lecciones tenemos 5 lecciones. La primera es crear la estructura de minería de datos de Big Boyer. La siguiente es agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de Big Boyer. Como lección 3 tenemos procesar la estructura de minería de datos de Big Boyer. La siguiente es examinar los modelos de minería de datos de Big Boyer. Y como lección 5 tenemos ejecutar las consultas de predicción. Y bueno, vamos a proceder a realizar la práctica. Para esto vamos a irnos a la máquina virtual que tenemos. En este caso yo estoy utilizando para el desktop. Vamos a ayudarnos del gestor Data Tools. Y bueno, también con el tutorial de Microsoft de la página que podemos observar aquí de MCDN. Y aquí tenemos la lección 1 que nos dice nos dice que creará una estructura de minería de datos que permita predecir si un cliente potencial de Adventure World Cycle adquirirá una bicicleta. Bueno, aquí observamos que tenemos las siguientes sentencias, que son las instrucciones para crear la estructura de minería de datos. Y bueno, aquí va escribiendo cada una y luego pone un paso a paso de cómo crear la consulta y poder modificarla directamente desde aquí. Va diciendo cómo podemos ir reemplazando los datos y luego nos aparece la estructura completa e incluso la manera de cómo debemos guardarla. Bueno, para esto yo voy a crear un nuevo proyecto en DataTool. Vamos a crear un nuevo proyecto en el DataTools. Un nuevo proyecto. Y aquí voy a poner consulta ejemplo DMX. Doy clic en aceptar. ¿Por qué hago esto? Ya que cada una de las consultas, bueno, la mayoría de estas van a hacer uso de minería de datos. Entonces vamos a configurar esta parte para que no tengamos inconvenientes en el futuro. Damos clic derecho para cambiar el nombre del servidor que está por defecto en el como localhost.
Nos vamos a SQL Server y bueno, vamos a copiar el nombre del servidor. Copiamos. Aceptamos. Bueno, vamos a crear un origen de datos. Solo vamos a crear un nuevo origen de datos desde cero. Entonces damos clic en nuevo origen de datos. Y bueno, esta conexión existente la voy a eliminar y voy a crear una nueva desde cero. Bueno, aquí ponemos el nombre del servidor que ya tenía copiado. Y bueno, aquí vamos a loguearnos con la autenticación de Windows. Seleccionamos la base de datos. Bueno, pero antes de esto vamos a conectarnos en el motor de base de datos. Pero vamos a conectarnos con el motor para que pueda conectarse de manera más fácil con la base de datos. Bueno, vamos a poner, bueno, vamos a verificar. Y está en orden. Doy clic en aceptar. Y bueno, escogemos la conexión que hemos creado. Luego me dice que especifique el usuario y contraseña de Windows específico. Yo pongo la que tengo. Bueno, doy siguiente. Bueno, aquí nos dice que tenemos que colocarle un nombre al origen de datos. En este caso voy a dejar el que está por defecto, solo lo 1 y en finalizar. Luego de ello voy a dar clic en iniciar para poder implementar el proyecto. Ya se me ha implementado correctamente y posteriormente vamos al gestor. Bueno, vamos a desconectarnos de vamos a conectarnos con Analysis Services. Bueno, aquí ya me aparece, ya les queda con el servidor que hemos escogido Analysis Service con la base de datos que ya hemos creado. Luego de ello vamos a irnos a la página de Microsoft y vamos a copiar la instrucción completa de la minería de datos. En este caso es la que está aquí, pero yo ya tengo una que está validada de errores. Copiamos. Bueno, nos vamos a la base de datos, clic derecho, ponemos una nueva consulta DMX. Y bueno, copiamos aquí nuestros scripts, pero antes de ejecutarlo lo guardamos. ¿Por qué guardamos antes de ejecutar? Ya que todas estas consultas las vamos a utilizar en el futuro y por eso es importante que las guardemos. Además de que debemos de predefinir el nombre que le vamos a poner. En este caso nos vamos a ayudar con el nombre que está por defecto aquí en el tutorial. Podemos ponerle otro nombre, pero en el caso de que nosotros no tengamos un orden al momento de ir creando cada una de las consultas, puede ser muy dificultoso, ya que no pueden coincidir al momento que ejecutamos las otras conjuntas. Damos clic en guardar y bueno, posteriormente ejecutamos. Bueno, luego, no se ha ejecutado, se ha completado.
Aquí nos dice que luego de la consulta nos aparece esto que lo podemos comprobar. Y bueno, ahora ya hay una nueva estructura denominada BigFire en el servidor. Ahora vamos a continuar con la lección 2, que es de agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de BigQuery. En este caso nos están enseñando otras sentencias, otras estructuras, que es el alter. El alter, al igual que el create, tiene sus partes en la estructura, que es la identificación de la estructura de minería de datos, la asignación del nombre de minería de datos, la asignación de la columna clave, la definición de entrada y proyección y la identificación de los cambios de parámetros y algoritmos. Aquí nos indica paso a paso cómo podemos ir realizando. Luego de esto nos indica cómo queda la sentencia al final. En este caso tenemos ya aquí, pero yo la tengo acá ya. Copiamos. Bueno, como esta ya la tenemos guardada, vamos de nuevo a crear nueva consulta de MX. Pegamos nuestros scripts. Bueno, antes de guardar, vamos a copiar aquí el nombre. En la página oficial debemos darnos cuenta que contamos con un error, ya que aquí Customer Key está unida, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esta parte. Y también faltan los corchetes. Deben tener en cuenta. Y bueno. Luego de ello vamos a continuar agregando un modelo de minería de datos de agrupación de clústeres. Para ello vamos a utilizar la apariencia de la instrucción completa, que es esta de aquí. Vamos a copiar. La guardamos antes de ejecutar. Ponemos el mismo nombre que está aquí. Ay, no, este es. Y posteriormente la ejecutemos. Luego de ello vamos a pasar a la siguiente lección, que es procesar la estructura de datos de BigQuery. Bueno, vamos a probar la sentencia, que es de insert into. La plantilla de la estructura también tiene su base, que es la identificación de la estructura de minería de datos, la visualización en una lista de estructura de minería de datos y la definición de datos de entrenamiento. Aquí vemos la estructura genérica, la instrucción genérica, y posteriormente podemos observar toda la apariencia de la estructura completa. En este caso copiamos esta. Bueno, cerramos esto porque ya está guardada. Creamos una nueva consulta de MX. Pegamos nuestros scripts. Guardamos.
Bueno, nótese que debemos cambiar el nombre por la vista que nosotros hemos creado. Por ello, vamos a revisar. Y bueno, este es el nombre de nuestra vista. Ejecutamos. El Open Query es lo que hace es recibir dos instrucciones. Vamos a observar antes aquí. Debemos revisar muy bien para no equivocarnos. Bueno, aquí nos dice que recibe dos parámetros. Uno es el origen de los datos que existen en la base de datos y el otro es la instrucción de consulta. Vamos a ver si ya está. Y bueno, se ha completado. Vamos a ver la lección 4, que es examinar los modelos de minería de datos de BigBoyer. Bueno, para ello vamos a ver la cláusula select, que por lo general tiene una sintaxis muy parecida a las consultas de SQL que hemos hecho anteriormente. Aquí vemos que vemos select list from miningmodel.content. La cláusula content junto al modelo de minería de datos especifican que se devuelva el contenido del modelo de minería de datos para obtener más información acerca de las columnas incluidas en el modelo de minería de datos. Podemos ver el siguiente enlace. Luego aquí nos dice devolver el contenido del modelo de minería de datos de agrupación en clusters. Creamos la nueva consulta y escribimos el código genérico y le cambiamos el select list por el asterisco. Luego reemplazamos lo siguiente y la instrucción completa sería esta de aquí. Esta es la que vamos a copiar. Vamos al servidor. Bueno, cerramos esto y vamos a crear nueva consulta de MX. La pegamos y antes de ejecutarla vamos a guardarla con el nombre select content. Guardamos. Y ejecutamos. Y podemos observar que nos está haciendo un select de toda la tabla. Porque el select asterisco from quiere decir que va a mostrar toda la tabla con todas sus columnas. Entonces por eso aparecen cada uno de estos datos
con la tabla, podemos visualizar, podemos observar, podemos conocer los tipos de datos que nos devuelve. Aquí dijo usar la obtención de detalles. Nos dice, el paso siguiente es utilizar la instrucción de obtención de detalles para devolver el muestreo de los casos utilizados para entrenar el modelo de minería de datos del árbol de decisión. En este caso tenemos el ejemplo genérico y luego podemos observar la instrucción final, que sería lo mismo, solo que vamos a utilizar el árbol de decisión. En este caso no vamos a utilizar ningún word por el momento y luego le podemos ir poniendo lo que nosotros quisiéramos. Bueno, cerramos, creamos una nueva consulta de MX, la pegamos. Antes de ejecutar la guardamos. Y posteriormente la ejecutamos. Estamos haciendo algunos selects. Luego de esto, podemos devolver los estados de columna discretos de minería de datos. En este caso vamos a utilizar la instrucción select distinct. Aquí vemos el ejemplo genérico. Bueno, y aquí nos dan los pasos que podemos hacer para obtenerlos. Bueno, en este caso vamos a seleccionar la instrucción. Cerramos. Creamos. Bueno, aquí estamos haciendo algunas prácticas de selección para poder practicar y poder ver el contenido de algunas de las tablas que nos interesen. Guardamos. Ejecutamos. La consulta nos devuelve los estados posibles de la columna de Bitbucket. En este caso son valores discretos, que es el 1 y el 0. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lección, que es la número 5. Bueno, aquí vamos a ejecutar las consultas de predicción. Vamos a aplicar la consulta de Singleton. Aquí podemos observar las instrucciones, el ejemplo genérico. Y vamos a utilizar la instrucción completa, como es esta. Yo tengo ya la mía guardada por aquí. Es esta. Cerramos. Creamos una nueva consulta de MX. Bueno, antes de ejecutar guardamos. Con el nombre que nos han especificado en
en esta página. Guardamos, ejecutamos. Bueno, aquí se nos despliegan varios valores. Y bueno, la consulta nos devuelve una predicción acerca de si un cliente con las características especificadas adquirirá una bicicleta, así como estadísticas acerca de la predicción. Bueno, vamos a consultar por lotes. Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo genérico de la instrucción por lotes. Y ok. Y bueno, aquí ya tenemos la instrucción completa. Okay. Yo la mía la tengo guardada. Esta es a prueba de errores. Copiamos. Cerramos aquí, creamos una nueva consulta de MX. Bueno, aquí en el Open Query, como en la consulta anterior, debemos poner el nombre de nuestra vista. El origen de vista y bueno, vamos a guardar. Con el nombre que nos sugieren aquí. No se copió. Guardamos y esperemos que nos deje. Bueno, nos muestra este resultado que prácticamente nos devuelve la consulta de la tabla que contiene los nombres del cliente, una predicción acerca de si cada cliente adquirirá una bicicleta y la probabilidad de predicción. Y bueno, este es el último paso del tutorial de Big Buyer. Y bueno, se sugiere el siguiente tutorial que es de MX de Market Based. Hasta el próximo video tutorial.